Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de hoy del Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes, edición especial, pues porque es el segundo intento de Eddie Periwan, ojalá esta vez exitoso, y también porque es la última charla del semestre. Entonces, bueno, hoy tenemos a Eddie Periwan de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y ella nos va a contar sobre ejemplos de especies. Entonces, adelante Eddie, tienes la pantalla toda tuya y pues gracias por aceptar la invitación. Vale, Dario, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que están acá acompañándonos en la tarde de hoy. Gracias a los que están repitiendo también sesión, que estuvieron en la sesión pasada, que fue toda una cosa caótica. Espero que pues CTV esta vez sí nos permita a todos terminar un poco este trabajo. Pues la vez pasada estaba comentándole a Dario que estaba muy contenta de estar acá. Es la segunda vez que participo acá en el coloquio de los Andes y la primera vez que estuve fue hace 14 años. Entonces quedé muy gratamente sorprendida de darme cuenta que esta iniciativa se ha mantenido durante tantos años. Yo sé que requiere mucho trabajo y mucha gente que esté allí pendiente de meterle la ficha a esto y de buscar gente y de invitar y de estar pendiente quién llega y qué hay en todos lados. Así que pues felicitaciones a los que han hecho que este coloquio de los Andes lleve tanto tiempo. O sea, yo cuando estuve en el 2000, cuando estuve hace 14 años, no tengo ni idea ya cuántos años llevaba, pero creo que ya llevaba tiempo también. Entonces, yo creería que es una de las actividades más antiguas de matemáticas que hay acá en Colombia. Entonces, estoy muy feliz de estar acá en este espacio. Bien, entonces, bueno, yo voy a hablarles sobre ejemplos de especies. Es una charla donde voy a omitir muchísimos detalles técnicos porque es un tema un poco difícil, tiene muchísimas cosas muy teóricas, muy fuertes, pero mi idea en general es un poco dar una visión global de este tipo de cosas que yo vengo haciendo durante mucho tiempo. Bien, entonces, bueno, les cuento, nosotros comenzamos con este proyecto. Este es un proyecto que yo inicié cuando estaba en Venezuela, bien, sobre estudiar un poco la teoría de especies. En Venezuela fue donde yo aprendí teoría de especies y, bueno, hice un artículo sobre estos temas largo que me costó mucho sudor y muchas canas sacarlo porque fue un tema muy difícil de trabajar y estaba supremamente emocionada cuando salió este artículo y me lo aceptaron. Brincaba de la felicidad después de haberme pasado tanto tiempo pensando en estas cosas. Pero pues yo esperaba que tuviera como una acogida mucho más grande y después resultó pues que no me pararon mucho, no le prestaron mucha atención al trabajo. Y empecé en algún momento a preguntarme, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, por qué es que esto no ha tenido todo el impacto que yo quería que tuviese? Y bueno, después de mucho tiempo y de mucha madurez matemáticas, pues me di cuenta que pues era un tema muy difícil y que el artículo era supremamente denso de trabajar y que bueno, básicamente mientras no me sentara a hacer ejemplos, esto no se le iba a ver el queso a la tostada en estas cosas. Y por eso fue que dije, bueno, sentémonos a ensuciarnos las manos y empecemos a sacar estos ejemplos de todas estas cosas teóricas que hemos hecho. Y eso es un poco lo que les voy a contar el día de hoy. Bien, entonces, bueno, voy a hablar un poco acerca de la teoría básica clásica de especies. Voy a hablar de especies, sus definiciones, algunos ejemplos. Después voy a pasar a un tema un poco más categórico, usando un poco más de teoría de categorías, que lo he llamado categorización del espacio afín. Después voy a hablar de lo que son las especies de tipo D, las voy a introducir y finalmente voy a dar ejemplos de ellas. Bien, entonces, bueno, un poco del origen, un poco de historia sobre la teoría de especies, ¿no? La teoría de especies combinatorias la introduce Joyal en el año 1980, es un matemático canadiense que introduce esta teoría y es la primera vez, con este trabajo de Joyal, es la primera vez que se empiezan a utilizar las series formales como una herramienta para contar cosas en combinatoria. ¿Listo? Entonces, Joyal en su trabajo nos cuenta un poco que eso que él llama especies básicamente son estructuras etiquetadas y que esta noción de teoría de especies va a dar origen a una cantidad de nuevas construcciones combinatorias. Bien, entonces él establece una analogía entre estos objetos nuevos que él define especies combinatorias y los objetos algebraicos que ya se conocían, que son las series formales. Bien, entonces empieza a establecer esta analogía entre las especies y las series formales, pidiendo siempre que, bueno,
que toda esta parte combinatoria que se haga coincida con lo que ya estaba hecho en las series formales. Por ejemplo, si usted trabaja con operaciones entre especies de estructuras, entonces eso tiene que ser equivalente de alguna manera a las operaciones que se definen entre series formales. Cada vez que nosotros obtenemos identidades combinatorias entre especies de estructuras, eso tiene que ser equivalente a identidades algebraicas entre series formales. Bien, sin embargo, esta idea de teoría de especies ya venía por allá mucho más atrás en los trabajos de Bourbaki en el 68, donde él hablaba de estas especies de una manera mucho más axiomática. ¿Listo? Sin embargo, pues yo estoy muy contenta porque cuando yo leí el artículo de Joyal de 1980, yo leí una traducción del artículo de Joyal, inicialmente su versión original está en francés, yo leí una versión en inglés hace muchos años cuando empecé a leer esto, y bueno, después de muchos años que me dio por aprender francés, me pude sentar hace un par de años a coger el artículo original de Joyal en francés y leerlo todo, y estaba totalmente feliz de todo lo que había descubierto en ese artículo. Entonces eso me motivó aún más a sentarme y hacer estas cosas de ejemplos de estas especies. Bien, entonces realmente en 1998, Bergeron y otros, en un libro famosísimo, que aquí les voy a enseñar porque este es uno de mis libros favoritos, que siempre lo tengo acá en mi escritorio, bien, son los que introducen realmente los que hacen la fundamentación de la teoría de especies combinatorias. O sea, todo lo que les voy a contar el día de hoy sigue mucho las ideas que están en este libro de Bergeron y otros. Bien, son los que se sientan, los que hacen los dibujos, lo que aterrizan todas estas ideas que tenía Joyal por allá en el 81 y la vuelven una herramienta para trabajar en matemáticas. Bien, si uno se lee con cuidado el libro de Bergeron de teoría de especies, él por allá en la introducción, en el prólogo, cuenta un poco que dice, bueno, este es un paso muy grande el que estamos dando al introducir estos objetos nuevos, y estoy seguro que este libro lo van a rechazar todos los matemáticos de la vieja escuela, por llamarlo de alguna manera. No van a creer en esto. Y hace una invitación a todos los jóvenes investigadores a que utilicen la teoría de especies para resolver problemas de otras áreas. Esta es una herramienta muy poderosa que nosotros estamos acá introduciendo. Atrévanse. A medida que ustedes más se sienten a trabajar en estos temas, a medida que nosotros nos acerquemos más a la teoría de especies y la miramos como una herramienta, en ese momento es que empieza a verse un poco la importancia y el impacto que esto va a tener. Bien, y efectivamente pues así ha sido. En Canadá, toda la escuela de teoría combinatoria, sobre todo la escuela de Bergeron, todos estudian estas cosas de teoría de especies y saben un montón y han descubierto un montón de aplicaciones. Bien, y eso fue un poco lo que a nosotros nos llamó la atención en ese momento, cuando estábamos empezando a estudiar estas cosas. Dijimos, para nosotros la idea era ver esta teoría de especies como una herramienta para nosotros trabajar en otras áreas de matemática. Bien, la teoría de especies ahorita pues ha crecido un montón y se trabaja en muchísimas áreas, la teoría de categorías, en grupoides, en probabilidades, se trabaja también en programación, en matemáticas discretas, se hacen muchísimas cosas con la teoría de especies. Yo particularmente la trabajo mucho como una herramienta para resolver problemas categóricos, bien, para trabajar en teoría de categorías y hacer cosas con ellas. ¿Listo? Entonces, lo que les voy a contar el día de hoy va un poco por ahí, por estos lados, hacia la teoría de categorías, que pues tiene muchísimas otras ramas y la he trabajado en otros casos que el día de hoy no voy a mencionar. Entonces, voy a trabajar un poco pues con esta aplicación a la teoría de categorías de las especies. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es una especie combinatoria? Para los que nunca han visto, ¿qué es una especie? Entonces, una especie una especie combinatoria o una especie de estructura es una regla, ¿ok? Que agarra un conjunto finito U y le asocia un nuevo conjunto finito que lo llama f de U. Agarro a U y lo mando en f de U, ¿ok? Y este nuevo conjunto f de U que yo obtengo a partir del conjunto U es independiente de la naturaleza de los elementos de U, ¿ok? No me importa qué hay dentro de ese conjunto. Los elementos f de U son los que yo voy a llamar
sea, los elementos de este nuevo conjunto de F de U son los que voy a llamar una F estructura, ¿ok? O también se interpreta como una estructura combinatoria sobre el conjunto U. Bien. Entonces, formalmente, usted lo puede definir, bueno, tengo un conjunto U, obtengo un nuevo conjunto F de U, y lo denoto así, listo, y digo lo siguiente, además de eso ahí adentro, hay unas cosas interesantes, y es la siguiente. Si usted agarra una función sigma entre U y B, entre dos conjuntos finitos, entonces tiene una nueva función F de sigma, que va desde F de U hasta F de B, que se llama transporte de estructuras. Bien, y ese transporte de estructuras satisface unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que satisface? Si yo tengo dos biyecciones entre estos conjuntos, tengo sigma y tengo tau, biyecciones entre conjuntos, todos estos conjuntos son conjuntos finitos, entonces F en la composición de sigma con tau es igual a F de sigma compuesto con sigma de tau, y si tengo la identidad en el conjunto U, entonces F de la identidad me va a dar la identidad en F de U. Bien, entonces, si usted lo mira con cuidado y conoce un poco de teoría y conoce un poco de teoría de categorías, entonces una especie F es un funtor, ¿ok? Es un funtor, y vamos a ver ahorita un ratito, es un funtor entre cuáles categorías. Bien, entonces, bueno, ¿cómo se pintan las especies, no? Entonces son ejemplos de especies, por ejemplo, usted tiene de este lado un árbol con raíz, tiene, ojo que acá esto estaba etiquetado, y yo no sé por qué las etiquetas se me desaparecieron, pongamos A, B, C, D, E y F, todos esos vértices están etiquetados, aquí voy a poner 1, A, 3, W, C, D, si quiero, listo, este ejemplo es un ciclo, también tengo un orden lineal, 1, 3, 7, 9, 11, por ejemplo. Bien, entonces estos son ejemplos de especies y cómo se representan. Bien, la idea que tenía Bergeron y sus coautores es un poco trabajar con la teoría de especies, siempre mirando este tipo de ilustraciones, mirando siempre este tipo de gráficos. Bien, entonces ellos comienzan de alguna manera a jugar con estos grafos y a mirar un poco qué pasa allá adentro, y después comienzan a formalizar todas estas cosas, y ustedes se van a dar cuenta que, bueno, cuando uno mira el dibujo, pues el dibujo es súper lindo, y cuando ve la formalización, pues ya la formalización, ya uno tiene que trabajarla más, tener mucho más cuidado en lo que está escribiendo cuando hace estas formulaciones. Bien, entonces, especies famosas con las que uno trabaja. Está la especie singular, X, bien, y la especie singular X en un conjunto finito U es igual al conjunto formado por U, siempre que el cardinal de U sea igual a 1, y el vacío en cualquier otro caso. También está la especie, lo que se llama la especie característica del conjunto vacío, que es la especie 1, y la especie 1 dice, bueno, esto es el conjunto formado por U, si el conjunto U es igual a vacío, y vacío en cualquier otro caso. Y tenemos también la especie de conjuntos dada por la especie de conjunto aplicada a un conjunto finito U, y consideramos el conjunto formado por él. Bien, y esas son las especies como las más clásicas. Hay un montón, ¿ok? Hay muchísimas. Hay muchas especies, muchos ejemplos de especies con los que uno puede trabajar, dependiendo un poco del tipo de cosas que quiere hacer. Pero para los objetivos de la charla, estos son los 3 ejemplos con los que yo voy a trabajar el día de hoy. Bien. Entonces, lo que les decía, una especie pues viene siendo un funtor entre la categoría B, que la voy a llamar categoría B, va a representar la categoría de conjuntos finitos y biyecciones en sí misma. Entonces, una especie es un funtor entre la categoría de conjuntos finitos y biyecciones y la categoría de conjuntos finitos y biyecciones. Bien, entonces tengamos esta idea en la cabeza de que si usted sabe de teoría de categorías, pues una especie es un funtor. Bien, ¿entre qué categoría y qué categoría? Conjuntos finitos y biyecciones y conjuntos finitos y biyecciones. Bien, ¿qué pasa con las especies? Bueno, resulta que uno busca una manera gráfica de presentar estas especies. Bien, entonces, pues Bergeron introduce en su libro la siguiente notación. Estos puntitos que yo tengo acá moraditos, ese es el conjunto U, ¿ok? Ese es mi conjunto finito.
Y esta notación dice, mire, agarre ese conjunto finito U y sobre ese conjunto finito U coloque una F estructura. ¿Qué es una F estructura? Bueno, lo que les decía, un ciclo, un orden lineal, un árbol con raíz, y aquí hay un montón de estructuras que uno puede formar con un conjunto finito. Entonces, cuando uno mira esta notación, uno lo que le están diciendo es, bueno, sobre el conjunto U, que son esos puntos moraditos que están ahí, coloco una estructura de tipo F, que se puede representar de esta manera o también se representa de esta manera, cogiendo el mismo conjunto finito U y decimos, bueno, cuando ponemos una F acá, lo que estamos denotando es sobre ese conjunto finito U, colocamos una estructura de tipo F. Bien, y esta es la notación inicial y la representación gráfica inicial que tienen las especies de acuerdo a todo el trabajo que hizo Bergero. Y resulta entonces que en las especies, como les decía, hay un puente entre las especies y las series formales. Bien, entonces, ¿qué queremos? Bueno, queremos asociar a una especie una serie formal. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? A una especie F uno le puede asociar 3 tipos distintos de series formales. Bien, hay una primera serie, es la única que voy a mencionar acá, y es lo que se llama la serie generatriz asociada a la especie F. Bien, y es una serie f de x, que está como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de fn por x a la n sobre n factorial, donde este señor fn entonces tiene una interpretación combinatoria. ¿Listo? Entonces este fn nos cuenta el número total de f estructuras etiquetadas que yo puedo hacer sobre un conjunto con n elementos. Bien, entonces yo tengo mi conjunto con n objetos, y voy a contar sobre mi conjunto con n objetos cuántas estructuras de tipo F yo puedo formar. ¿Ok? Y este conjunto siempre es un conjunto que está etiquetado. Bien, entonces acá hay numeritos de esta cosa. Tienen etiquetas acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay etiquetas dentro de mi conjunto. Bien. Entonces, de esa manera, nosotros le asociamos a una especie F una serie formal. Bien. Hay una serie que se llama serie de tipo generatriz, que está asociada al conteo de estructuras, pero estas no etiquetadas. Estas estructuras acá son estructuras no etiquetadas cuando hablamos de esa otra serie. Y hay otra serie también que es la serie indicadora de ciclos, que esta es una serie ya más, esta es una serie en varias variables. Bien, que también está asociada con un conteo de estructuras, pero estas estructuras que cuentan esta serie sí ya son estructuras mucho más complejas. Bien, entonces usted puede mirar, por ejemplo, imagínese que usted tiene la especie X, que es la especie singular, como la teníamos por acá. Entonces es el conjunto formado por U si el cardinal de U es igual a 1 y 0 en otro caso. ¿Listo? Entonces, si usted mira, por ejemplo, si usted mira esa serie y quiere calcular, mira esa especie, perdón, y le quiere calcular su serie, si usted dice, bueno, esta es la suma desde n igual a 0 hasta infinito, una cosa que vamos a llamar x sub n, x a la n sobre n factorial, y esta cosa me cuenta todas las estructuras de tipo X que yo puedo hacer en un conjunto con elementos. Bien, pero si usted le pone cuidado cómo está definido, esta cosa solo hay estructura cuando el cardinal del conjunto U es igual a 1. En el resto de los casos no hay estructura, toda esta cosa es vacía. Bien, entonces en esta serie realmente, lo único que sobrevive es el coeficiente cuando está x1. Cuando tenemos un conjunto con un único elemento, y en todos los demás casos vamos a tener 0 porque no hay estructuras. ¿Listo? Entonces con x igual a 1, esto queda 1 porque es una sola estructura, queda x a la 1 sobre 1 factorial y esta cosa es igual a x. Bien, y es por eso que la serie generatriz asociada a la especie X es igual a X. Lo mismo pasa si usted mira la serie generatriz asociada a la especie de conjunto, se suele dar la exponencial. Y si mira la serie asociada a la especie 1, esta cosa nos va a dar. ¿Okay? Entonces, siguiendo más o menos esta misma idea con todas las estructuras, uno puede calcular las series asociadas a cada una de ellas. Bien. Y bueno, entonces, una vez que usted tiene las series, una vez que usted tiene las
las especies, usted puede construir especies nuevas a partir de las especies que ya conoce, bueno, a través de operaciones con especies. Bien, entonces hay una suma de especies, dice, bueno, si usted tiene una estructura de tipo F más una estructura de tipo G, y la quiere aplicar esa estructura al conjunto U, bueno, es aplique la estructura de tipo F o aplique la estructura de tipo G, donde esta suma que está acá es una unión disjunta. ¿Listo? Bueno, a mí me gusta más verlo con los dibujos y después me voy después me devuelvo. ¿Listo? Entonces tiene una suma de especies. Entonces tiene su conjunto finito U y va a colocar en ese conjunto finito U una estructura de tipo F más G. Bueno, o coloca la de tipo F o coloca la de tipo G. Bien, y es exactamente lo que nos dice esta. Colocamos sobre el conjunto U una estructura de tipo F o colocamos una estructura de tipo G. Bien, podemos también hablar de producto de especies. Entonces imaginemos que tenemos un conjunto finito U y vamos a colocar sobre ese conjunto finito U una estructura de tipo F por G. Bien, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hacemos una partición del conjunto U en dos partes. Bien, U sub 1 y U sub 2. Hacemos una partición del conjunto U en dos partes y en el primer bloque de la partición colocamos una estructura de tipo F y en el segundo bloque de la partición colocamos una estructura de tipo G y esto lo hacemos de todas las maneras posibles, ¿ok? Todas las posibles particiones que yo pueda tomar del conjunto finito U en dos bloques de tal manera que ninguno de los bloques me quede vacío, ¿ok? Y eso es un poco lo que representa acá esta expresión. Entonces tengo una suma sobre todas las particiones del conjunto U en dos pedazos, U sub 1 y U sub 2. Sobre el primer pedazo U sub 1 coloco una estructura de tipo F y sobre el segundo pedazo U sub 2 coloco una estructura de tipo G y eso lo hago de todas las maneras posibles, ¿ok? Lo que me representa ese símbolo ahí de sumatoria. ¿Listo? De forma, también uno puede hablar de la sustitución de especies. La sustitución de especies está así, trabaja un poquito, trabaja distinto, entonces miren cómo se hace la composición de especies. Usted tiene un conjunto U y sobre el conjunto U quiere colocar una estructura de tipo F compuesto con G. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hacemos una partición. Lo primero que hacemos es la partición. Imagínense que aquí ya lo dibujé todo una vez, pero imagínense que este es nuestro conjunto. ¿Listo? Entonces usted va a hacer una partición. Y en este caso, pues no está definido el número de bloques. Usted puede hacer una partición en cualquier cantidad de bloques, siempre que los bloques no queden vacíos. ¿Listo? Hace una partición. Sobre cada bloque de la partición, coloca una estructura de tipo G. Sobre cada bloque de la partición, coloca una estructura de tipo G. ¿Listo? Y después considera esos G, esas estructuras que puse, como si fuesen ahora yo solo, como si ellos fuesen ahora un solo elementico, como que si tuviéramos aquí ahora tres nada más, ¿listo? A este le asocié uno, a este le asocié uno, y a este le asocié uno, y sobre estos señores yo ahora voy a colocar una estructura de tipo F, ¿ok? Y es un poco pues lo que representa el dibujo. Colocamos G en cada uno de los bloques, luego pensamos los bloques de la partición como si fuesen elementos únicos, y sobre esos bloques colocamos una estructura de tipo F. Bien, que es un poco pues lo que representa acá la fórmula. Entonces uno tiene, pues hace una partición y en cada bloque coloca una estructura de tipo G, ¿listo? Y después considera estos elementos de la partición como elementos, como si fueran uno solo, y sobre ellos coloca una estructura de tipo F, y eso se hace sobre todas las particiones posibles que uno pueda formar, ¿ok? Y de esta manera hace la sustitución de especies. Bien. Y finalmente, esta es la última de la que voy a hablar, pero hay muchas más operaciones con especies, pero para lo que voy a conversar hoy, con estas cuatro es suficiente. Usted puede hacer la derivada de una especie, ¿bien? Y la derivada de una especie es, bueno, agarre F y usted tiene la especie F y quiere colocar una estructura de tipo F' sobre el conjunto U. Agarre el conjunto U, y únale a ese conjunto un elemento que no está en U. ¿Ok? Que normalmente se conoce con el nombre de un elemento fantasma. Tenemos un elemento por allá afuera, lo traemos al conjunto U y sobre todo este nuevo conjunto colocamos una estructura de tipo F. Bien, entonces esto define las operaciones entre especies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno quiere? Nosotros tenemos a cada especie, le tenemos asociada una serie. ¿Listo?
¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que la suma de especies coincida con la suma de series formales. Queremos que el producto de especies coincida con la multiplicación de series formales. Queremos que la sustitución de especies coincida con la sustitución de series formales y queremos que la derivada de una especie coincida con la derivada de series formales. ¿Listo? Entonces, estas estructuras definidas de esta manera garantizan que a nivel de series formales esto se comporta bien. ¿Okay? Que a nivel de series formales todo se comporta como se tiene que comportar. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos una introducción muy breve a lo que es la teoría de especies, entonces les voy a contar un poco, bueno, qué fue lo que hicimos nosotros. Bien, y la observación que hicimos fue la siguiente. Bueno, miren, una especie es un funtor de B en la categoría de conjuntos finitos y biyecciones en la categoría de conjuntos finitos y biyecciones. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros, en vez de quedarnos con esta categoría, cambiamos la categoría? ¿Qué pasa si hacemos un cambio de categorías? Y bueno, pues si hacemos un cambio de categoría, seguramente vamos a obtener alguna generalización del tema de especies, ¿no? Eso fue la idea inicial, pues si cambiamos la categoría, vamos a tener especies nuevas, vamos a ver qué pasa con esto, ¿bien? Y empezamos entonces a trabajar un tema que fue el tema categórico que estábamos estudiando al principio, que es la categorificación. ¿Listo? Este concepto que yo voy a dar el día de hoy es un concepto de categorificación, no es el único, pero lo chévere de este es que nos deja trabajar con la teoría de especies. Y por eso me gusta. Bien, entonces uno puede hablar de lo que es una categorificación de un anillo R o de un semianillo, para los semianillos también funciona, ¿ok? Entonces esto es una tupla. Tengo C, tengo N y tengo esta función. Entonces C es una categoría distributiva, ¿bien? Tengo esta función acá barra de los objetos de C en R, una aplicación que voy a llamar valuación, y tengo este señor acá, que es lo que se llama un funtor negativo en esta categoría, del cual no voy a hablar, que tiene unas propiedades, pero para este ejemplo que voy a hacer hoy no lo necesito. Bien, pero pues en general, cuando uno hace cosas más complejas, hay que trabajarlo con cuidado. Bien, entonces en esa categoría distributiva hay dos funtores, una suma y un producto, que le dotan a C de una estructura de categoría simétrica monoidal. ¿Ok? Y tengo que la aplicación valuación satisface que la evaluación de X y la evaluación de Y son iguales si X y Y son isomorfos, que la evaluación de la suma de X más Y es la evaluación de X más la evaluación de Y, que la evaluación de producto X por Y es la evaluación de X por la evaluación de Y, que la evaluación del 1 es igual a 1 y la del 0 es igual a 0, porque recordemos que cuando tenemos una estructura simétrica monoidal, tenemos elementos ahí, estos elementos tenemos la identidad para cada una de estas estructuras monoidales, tanto con la suma como con el producto. Uno me da la estructura simétrica, que es la suma, la estructura monoidal, que es la suma, y el producto que me da la estructura simétrica. Entonces ahí tenemos estos objetos distinguidos, el 1 y el 0 dentro de la categoría. Y resulta que si usted se pone a mirar esto con cuidado, acá hay un montón de ejemplos, aquí hay muchísimas cosas, ¿bien? Cosas que ya uno conoce que son fáciles, que son valuaciones, por ejemplo. Entonces, si usted considera la categoría set, conjuntos finitos y funciones, ¿listo? Y la estructura distributiva que está con la unión disjunta y producto cartesiano, esa es la estructura que le vamos a dar a esta categoría set. Si considera la evaluación de un conjunto finito de X como la cardinalidad de X, usted puede ver que efectivamente entonces esta categoría set es una categorificación del conjunto de números naturales. Bien. Si considera también BET, ¿ok? Esto es la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita, y la estructura monoidal en este caso es la suma directa de espacios vectoriales junto con el producto tensorial de espacios vectoriales. Entonces, y define la evaluación de un espacio vectorial como su dimensión. Entonces, esto también es una categorificación del anillo N, entonces vemos que no hay una sola categorificación para estos conjuntos, y en general, pues eso siempre pasa. Bien,
Entonces, estos son ejemplos, pero hay muchos más. Hay muchos otros ejemplos. Hay ejemplos geométricos que vienen un poco, hay ejemplos topológicos. Hay muchísimas cosas con las que uno trabaja cotidianamente que son valuaciones. Bien, y entonces esto nos va a permitir dar esta estructura, esta construcción categórica que nosotros queremos hacer. Nosotros utilizando esta idea de categorificación, nosotros hicimos varias cosas. Construimos una categorificación para el anillo de series formales, pero en variables no conmutativas. Bien, construimos una categorificación para el álgebra de Weil. Trabajamos un poco también en un problema de cuantización de variedades de Poisson y construimos una categorificación acá para el anillo de funciones en variables x1, xn, con un parámetro formar h y una deformación acá, este producto estrella es una deformación formal o una cuantización en el sentido de Kontsevich. Y también construimos una categorificación para el anillo de series formales en varias variables. Y es de esto un poco que les voy a contar, un poco qué fue lo que hicimos en este caso. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo yo tengo mi anillo de series formales, bueno, este no es R, sino el anillo R, tengo X1, XN, tengo mi anillo de series formales y mi idea es, bueno, construir una categoría. Tengo que buscar una categoría, tal que pase qué cosa. Bueno, primero, que esa categoría tenga una estructura distributiva y sea una categoría simétrica monoidal, y que yo pueda definir también de los objetos de esa categoría a este anillo una evaluación. Esa es la idea. Bien, y bueno, ¿cómo sale esto? Resulta, bueno, que cuando usted va a construir esta categoría, que es la categorificación de este anillo, usted puede utilizar la teoría de especies, y eso fue lo que a nosotros nos pareció muy lindo. ¿Y qué hicimos? Bueno, empezamos a construirla y les voy a contar un poco cómo fue esa construcción de esa categoría y cómo llegamos a la evaluación, y bueno, después cómo me senté a sacar los ejemplos, porque es una construcción muy abstracta y no había un solo ejemplo hecho, y por eso esto pues no lo he podido vender como he querido, pero bueno. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Voy a considerar D un número natural positivo. Voy a considerar la categoría B a la D. ¿Listo? Dada de la siguiente manera. Los objetos de B a la D son pares, son tuplas de la forma XF, donde X es un conjunto finito y F de X en D es una aplicación. ¿Listo? Esto es en realidad yo lo pienso como una coloración. ¿Ok? Esa es una manera de colorear los elementos del conjunto X. Bien. Y voy a pensar en morfismos en esta categoría. Esto me denota agarre dos elementos, X, F, Y, G, y vea los morfismos en esta categoría. Entonces son funciones alfa de X a Y, tales que alfa es biyectiva y que la composición de G con alfa siempre me dé F. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a trabajar. Y resulta que si yo considero una categoría simétrica monoidal C, cualquiera, C, B a la D, que estos son los funtores de B a la D en C, bien, estos señores, esta categoría de funtores, es lo que yo voy a llamar las C especies de tipo D, ¿ok? Entonces aquí adentro le vamos a meter a esta cosa teoría de especies. Acá hay especies, ahora lo que les decía, si cambio las categorías, entonces, bueno, ¿qué pasa con esos funtores? ¿Vuelven a ser especies? ¿No son especies? ¿Qué pasa con esos? Y resulta pues que sí, que estas cosas son especies y estas especies son los que llamamos especies de tipo D. ¿Qué quiero hacer yo ahora? Bueno, pues son muy lindas las especies de tipo D, pero pues si yo las quiero ver así con los dibujitos que hace Bergeron, ¿qué más? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque eso fue lo que no hice cuando escribí ese artículo tan difícil. ¿No? Si yo quiero ver estos ejemplos, si yo quiero ver esta cosa y quiero ver los dibujitos de Bergeron, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Listo? Y para eso voy. Entonces, bueno, voy a tomar en este caso D con dos colores. ¿Listo? Voy a tomar D igual a 2, y entonces voy a mirar un poco cómo serían los objetos de esta categoría. ¿Listo? Entonces son todos los conjuntos, este sería el conjunto vacío. ¿Listo? A todos los conjuntos con todos los elementos, de todos los tamaños posibles, coloreados de todas las maneras posibles. ¿Listo? Entonces puede ser este con un solo elemento coloreado moradito, o con un solo elemento coloreado azul, o con dos elementos coloreados con el morado y el azul de todas las maneras posibles, los dos morados, los dos azules, uno azul, uno morado, y los intercambio. ¿Listo? Y así sigo.
Bien, entonces gráficamente la categoría en los objetos en B a la 2 son todos esto. Imagínense, pues B a la n tengo n colores, tengo todos los conjuntos finitos coloreados con esos n colores de todas las maneras distintas. Bien, y si usted agarra dos objetos allá adentro, imagínense que agarré este y este para mirar un poco cuáles son los morfismos. Si yo agarro este señor y este señor, estos dos objetos, entonces los morfismos son las biyecciones alfa, aquí entre n y n, en este caso n es igual a 2, entonces las biyecciones alfa, tales que la composición de G compuesto con alfa me da F, y uno puede verificar que efectivamente este es el alfa que sirve, y en este caso no hay más, es el único morfismo que hay entre estos dos elementos, pero pues no tiene que pasar necesariamente que haya un único morfismo, puede haber más. ¿Listo? Entonces, bueno, esto me define los ejemplos de esas especies, puedo ya mirar gráficamente cómo son, bien, y puedo mirar, entonces puedo decir, bueno, ¿qué pasa con cómo generalizo yo los ejemplos clásicos que ya tenía, como la especie singular, etcétera? ¿Cómo lo generalizo ahora este caso? Bueno, entonces ahora voy a tener especie singular, pero ahora la especie singular depende de un color. ¿Listo? Entonces ahora voy a tener x sub i con i en este conjunto D, da de la siguiente manera. X sub i aplicado a un objeto allá adentro que es xf, me va a dar 1 si el cardinal de x es igual a 1 y si el conjunto de x está coloreado de color i, y me va a dar 0 en otro caso. ¿Listo? Puedo también tener la especie 1, que digo, bueno, la especie 1 me va a dar ahora 1 si x es igual a vacío y 0 en otros casos, y la exponencial que me va a dar e en xf siempre me va a dar 1. ¿Listo? Entonces, estas son las primeras generalizaciones de los ejemplos que nosotros teníamos al principio. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Fíjense. Fíjense que yo las quiero dibujar. Quiero dibujar mis especies, estas que di, porque pues me gusta hacer los dibujos y pensar un poco en lo que Bergeron estaba pensando para poder empezar a entender estas cosas mejor. Imagínense que yo tengo 3 colores, bien, y tengo objetos aquí adentro de cardinalidad 1, porque pues voy a trabajar con la especie singular, y la especie singular solo me funciona cuando el conjunto tiene cardinalidad 1. Entonces, bueno, tengo un conjunto con 3 colores, en este caso escogí el morado, el azul y el naranja, bien. Y bueno, quiero mirar cómo es la especie singular aplicado a esos elementos. Entonces, bueno, por ejemplo, la especie singular aplicado a este conjunto moradito, bueno, si la especie singular está indexada de color morado y lo aplico a este, pues me va a dar 1. Pero si, por ejemplo, los colores son distintos, esta cosa me va a dar 0, ¿bien? Cosa que no pasaba con el caso clásico porque pues no había distinción de colores, ¿bien? Simplemente la especie aplicada a un conjunto con un solo elemento siempre nos iba a dar 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues uno puede mirar un poco cómo es esa especie singular, uno puede mirar cómo es la especie 1, por ejemplo, la especie 1 en un conjunto con un solo elemento siempre da 0, y la especie E, que es la especie exponencial, no importa cuál conjunto se le ponga acá, esta cosa siempre nos va a dar. Bien. Y bueno, resulta lo siguiente. Resulta que tiene la categoría, fíjense que lo que estamos trabajando tiene una categoría simétrica monoidal C, y tiene ahora estos nuevos objetos que son los que acabo de definir. Entonces los funtores entre esas dos categorías son los que estoy llamando esa especie de tipo D. Y yo quiero que esta categoría que tengo ahí, es la candidata a hacer la categorificación del anillo de series formales. ¿Listo? Pero, pues si esta va a ser mi categorificación, esta cosa tiene que tener una estructura categórica. Es decir, yo a esto tengo que darle una estructura simétrica monoidal. ¿Y cómo le voy a dar la estructura simétrica monoidal? A través de las operaciones con especies, ¿ok? Las operaciones con especies, la suma, la composición, la sustitución y la derivación de las especies es lo que me dota a esta categoría de la estructura distributiva y simétrica monoidal que yo necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que definir las operaciones con esas especies. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí están las fórmulas, vamos a mirar un poco, no voy a mirar las fórmulas, pero pues ahorita les cuento cómo se ven gráficamente, que es más divertido. Bien, pero las fórmulas están definir las estructuras ahí adentro, la suma, la composición, la derivación y el producto de especies es lo que le da la estructura simétrica monoidal a CB a la D. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago ahora? Bueno, para ahora tengo conjuntos coloreados.
¿Listo? En este caso estoy escogiendo solamente 3 colores, pero acuérdense que tengo D colores. Bien, las estructuras que están en esos elementos están etiquetados, entonces por eso tienen estos números. Entonces, bueno, si usted quiere hacer la suma de especies FG, ahora sobre este conjunto, pues o coloca F o coloca G, igual como estábamos en el caso anterior. O colocamos la estructura de tipo F o colocamos la estructura de tipo G. Imagínense que quiere hacer producto. Bueno, el producto va a funcionar igual como funcionaba en el caso anterior. Agarra el conjunto, hace la partición en 2 partes. Sobre el primer conjunto coloca la estructura de tipo F y sobre la segunda parte coloca la estructura de tipo G, que también funciona como funciona en el caso clásico. Pero cuando hacemos la sustitución, ahora ahí la cosa es distinta. Bien, imagínense que yo voy a tomar, primero, tengo que tener cuidado con lo siguiente. Si tengo 3 colores, voy a hacer la composición de F con 3 especies, G1, G2 y G3. No puedo componer, si tengo 2 colores, tengo que componer F con G1 y G2. Si tengo 4 colores, solo puedo componer la F con 4 especies, y cuando tengo de colores, compongo la F con N especies ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos lo siguiente. Yo agarro y hago una partición de mi conjunto en 3 bloques, G1, G2, en 3 bloques porque tengo 3 especies, G1, G2 y G3. ¿Listo? Sobre cada bloque de la partición, ahora coloco una estructura de tipo G1, G2 y G3 en cada uno de los bloques y coloreo el bloque del color que me toque. ¿Listo? G1 me está dando un color, porque parece que esto está indexado por colores. G1 en este caso es el azul, G2 es el color 1 es el azul, el color 2 en este caso es el verde, y el color 3 en este caso es el morado. Entonces ahora coloco los bloques, coloco las G en los bloques de la partición y coloreo los bloques de la partición. ¿Okay? ¿De qué color? Del que me indique acá la estructura G. Y ahora sobre todos ellos, entonces ahora es como si tuviera un conjunto con 3 elementos, ahora pues tengo este conjunto, ahora tengo nada más 3 elementos y sobre esos 3 elementos coloco la estructura de tipo F. Entonces ahora la información de los colores en las particiones y en los elementos ahí adentro es muy importante. Importa que eso tengamos mucho cuidado con cómo va a funcionar esta cosa. ¿Bien? Y cuando voy Hay a hacer la deriva, dime. una pregunta acá chiquita. Ahí en el ejemplo tú estás poniendo cosas que tienen el mismo color, les pones el mismo color. Sí. Pero podría pasar, por ejemplo, que la zona verde tenga un punto morado y también un Claro. punto azul. Sí, pues de todas las formas posibles, puede pasar. Este lo hice porque me quedara el más lindo posible, porque cuando lo hacía así que tenía varios colores, entonces lo pintaba y ya no se veía el otro color. Pero sí, puede pasar. ¿Listo? Bien. Y bueno, y lo mismo con la derivada de las especies. Entonces, la derivada, pues ahora igual está indexada por un color, entonces voy a derivar con respecto a un color. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a coger un elemento fantasma, que es este, pero este elemento fantasma lo pinto del color de la derivada. ¿Ok? En este caso la derivada va azul, entonces mi elemento fantasma va pintado de azul y sobre este nuevo conjunto coloco una estructura de tipo F. ¿Ok? Y esto me define esa estructura monoidal con la que yo estoy trabajando y tengo una representación ahora pues linda en términos de colores, cuadritos y dibujos como las que hace Bergeron, que era lo que quería porque pues no lo tenía antes. Bien, y resulta que bueno, que con esa estructura monoidal, usted ya tiene una categorificación para el anillo de series formales, entonces lo que tiene que definir ahora simplemente es la evaluación. Obviamente pues hay que hacer teóricamente todo, mirar que todas las operaciones que definimos efectivamente me dan la estructura monoidal en la categoría que quiero, pero entonces ahora define la evaluación, bien, de una especie F, ahora estas son esas especies de tipo D, como una expresión de esta forma, donde, bueno, y tengo que tener cuidado porque estos son vectores, entonces, qué sé yo, si tengo A, entonces esto es como el vector que tiene A1, A2, AD. Si estos son los números desde 1 hasta A1, después desde 1 hasta A2, desde 1 hasta AD. Cuando tengo X a la A, esto es varias variables, entonces en realidad tengo X1 a la A1, X2 a la A2, XD a la A sub D. Y aquí abajo que tengo el A factorial también es un vector, entonces esto es A1 factorial por A2 factorial por AD factorial. ¿Listo? Y uno puede probar efectivamente que esta aplicación es una evaluación, se comporta muy bien, como todo lo que habíamos dicho.
Bien, y que además hay relación de la evaluación con todas las operaciones que definimos. La evaluación de la derivada de FI es DI de la evaluación de F. Si hacemos la evaluación en la composición, esta evaluación se comporta de esta manera. Bien, entonces la evaluación tiene una compatibilidad interesante con las estructuras de especies, de esta especie, de estas nuevas especies que hemos definido. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay una hoja en blanco que dejé ahí a propósito para que alguien me haga una pregunta que estoy esperando. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Bueno, este es un trabajo que estamos realizando con Marcela Salinas. Marcela fue mi estudiante de maestría en la Universidad Javeriana. ¿Listo? Entonces, Marcela es la que está produciendo todos los ejemplos de estas especies. Bien, estamos haciendo también los cálculos explícitos de estas funciones, evaluaciones en diversos casos. En diversos casos estamos mirando pues otras aplicaciones de la teoría de especies. Y bueno, no sé, les cuento que tengo una foto acá de Marcela para que la conozcan los que no lo conocen, porque no sé, yo trabajo con personas, mi trabajo en matemáticas es con gente y a mí es muy importante la gente que trabaja conmigo y con la que yo trabajo, porque pues sin ellos yo no soy nada, yo no puedo hacer nada si mis estudiantes no hacen estas cosas. Bien, y finalmente pues contarles que esto viene de estas iniciativas importantes que se han tenido en fortalecer la comunidad combinatoria en general en Colombia, con unas iniciativas que se promueven mucho por profesores de ahí de la Universidad de los Andes, como son Federico Ardila y Carolina Benedetti. Bien, que son los encuentros colombianos de combinatoria, los días de combinatoria y el seminario sabanero de combinatoria, que son sitios donde a mí me encanta estar porque hay mucha motivación, mucho compañerismo, mucha diversidad, mucho respeto, mucha equidad y mucha diversión. Entonces, son unas actividades de las que trabajamos. Yo me uní recientemente a ellas, debo confesarlo, aunque he estado viendo ecos como desde el 2013-2014, pero pues recientemente, desde el año pasado, cuando empezó este tema de la pandemia, decidí meterme un poco a esto y estos eventos importantes han motivado a una cantidad de estudiantes, no solo en la Universidad de los Andes, sino en todas las universidades del país, a meterse a estudiar combinatoria. Y yo creo que gracias a esto surge el interés de Marcela y de otros de mis estudiantes en trabajar estos temas y en enfrentarse a estas cosas. Entonces, yo estoy muy contenta de haberme metido en estas cosas ahorita, sobre todo por el ambiente de trabajo en el que estamos, que es una cosa que me encanta. Bien, y bueno, creo que eso era todo. Les doy a todos las gracias, casi acá corriendo porque me había dicho Darío que hasta las 4:50, son las 4:52, y bien, y bueno, y les dejo un poco la bibliografía de los temas y bueno, si tienen preguntas, que ojalá alguien me pregunte lo que quiero que me pregunten y les cuento, si no, yo me hago la pregunta yo misma. Bueno, muchas gracias, Eddie. Primero que todo, Muchas gracias, Darío. no sé si hay preguntas de parte de los asistentes. Si no, yo te voy haciendo una pregunta, pero no creo que sea la que tú estás esperando. Vamos a ver. Cuando tú defines la categorificación de anillos, perdón, yo supongo que en el fondo lo que uno quiere es algo parecido a las representaciones, ¿cierto? Así como cuando uno hace representaciones de grupos y las representaciones van a medir diferentes cosas, Sí. las categorificaciones también, y diferentes categorificaciones pueden hacer diferentes cosas. ¿Cuáles son los ejemplos como que tú conoces donde tengas ciertas categorificaciones que dan información relevante sobre los anillos? Sí, fíjate, es interesante porque una de las cosas, o sea, esto viene, cuando nosotros empezamos a estudiar esto, realmente nosotros estábamos estudiando teoría cuántica de campos, bien, y estábamos mirando un poco como esa formalización categórica de la teoría cuántica de campos, bien, entonces queríamos como empezar a trabajar con esa idea de hacer fundamentos categóricos de cosas algebraicas o geométricas que existen. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a estudiarlo, realmente el trabajo que estábamos haciendo estaba muy ligado al tema de cuantización. ¿Listo? Entonces yo en mi tesis doctoral estaba trabajando mucho en cuantización de variedades de Poisson y productos ya de Conseil y demás. Bien, y un día nos dimos, bueno, estaba en esa época cuando yo estudiaba, estaba muy de moda esto de las cosas cuánticas, ¿no? Todo lo que tenía el apellido cuántico era un boom. Y a mi director de doctorado le encantaba poner el apellido cuántico a todo, ¿no? Entonces un día por ahí tomándonos un café y discutiendo cosas y estudiando un poco las especies y mirando cómo usábamos las especies para hacer otro tipo de matemáticas que estábamos haciendo en ese momento,
Yo me acuerdo que yo le dije, bien, tan chévere sería que sacáramos unas especies cuánticas. Fue un comentario al azar, por ahí tiene un café en Caracas. Y así que como pensando la idea, y a las 2 semanas me dijo, vamos a hacer esas especies cuánticas de las que estás hablando. Y le dije, de verdad, así toda emocionada, bueno, no tenía ni idea de qué era lo que estaba diciendo, pero me gustó el nombre de llamarla estas cosas especies cuánticas. Y nos sirvió mucho, ¿sabes? Para mirar, para intentar entender mejor el tema de cuantización con el que nosotros trabajábamos en esa parte. Trabajamos con tema de cuantización, hicimos un poco, utilizamos esta idea de categorificación, trabajamos también con integrales de Feynman, hicimos también cuantización con integrales de Feynman, trabajamos con álgebra de Lie también, hicimos un poco de cuantización con vaina de categorificación, con álgebras de Lie. Entonces, hemos hecho varias cosas pequeñas que hemos dejado allí porque son muy difíciles, entonces después decimos, bueno, no nos vamos a meter tanto en estos temas porque no es el tema que a nosotros nos interesa, pero sí, o sea, yo sé que pues, Rafael, mi director, ha tenido varios estudiantes con los que se ha sentado a trabajar estas cosas y ha llegado a otros resultados trabajando en este tema de categorificación y está haciendo como buscándole interpretaciones combinatorias a secuencias de números racionales raras. Entonces, con este tema está haciendo categorificación y está pues encontrando cosas interesantes. Hay álgebras de Rota-Baxter también acá metidas. Esto tiene una tela grande que cortar. Bien, hay muchas cosas que se pueden hacer con esa idea y bueno, pues la idea es que venga gente a que trabaje estos temas. Vale, gracias, Eddie. No sé si hay preguntas de parte de los estudiantes de pronto. Y si no, pues igual te invito a hacerte la pregunta y no pasa nada. Bueno, sí, es que bueno, ¿cómo no me van a preguntar? Bueno, mira, la pregunta es, profesora, ¿y ese pulpo dónde salió? ¿Por qué usted tiene un pulpo ahí dibujado en esa transparencia? Bien, y bueno, pues resulta que dentro de la tierra de especies hay una especie súper linda que es la especie de los pulpos. Bien, los pulpos son una especie, hay una especie de los pulpos, y los pulpos se define como una composición de especies, ¿ok? Y viene así más o menos. Imagínense que usted tiene unos órdenes lineales, por ejemplo, imaginen que tenemos uno acá, uno acá, uno acá, y por acá tenemos otro orden lineal, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿sí? Tenemos uno más acá, viene hasta acá, y por aquí viene uno hasta aquí, y hasta acá, y por acá, ¿listo? Entonces, usted hace un orden lineal y sobre los órdenes lineales, si los consideramos después, como les decía en la composición, como un solo elemento, y colocamos aquí adentro Sí. una permutación cíclica, pues obtenemos los pulpos, que son mis especies favoritas, y por eso pues puse ese pulpo ahí de fondo en mi transparencia que estaba haciendo. Me costó mucho encontrar un pulpo lindo, así que estoy súper feliz de mi pulpito. Y eso era todo. Vale, muchas gracias, Eddie. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que no queda más que agradecerte. Entonces, muchas gracias de nuevo por la charla, Eddie. Gracias, Darío, por la invitación. Muchas gracias a todos los que resistieron acá hasta el último día del seminario de este semestre. Y bueno, nada, mis mejores deseos para el próximo semestre a todos. Y bueno, salud y prosperidad para todos y éxitos. Gracias, Eddie. Gracias nuevamente. Sí, yo también quisiera agradecer a los asistentes durante todo el coloquio, pues ya esta es la última charla, entonces espero que nos veamos el próximo semestre. Felices vacaciones y feliz fin de semestre a los que todavía tienen exámenes y tesis. Y pues nada, nos vemos después. Chao, chao. Cuídense. Chao.